Movimiento es salud. Exacto. Sedentarismo es enfermedad. Es enfermedad. Hay personas que hacen ejercicio 1 hora al día, intenso, y se la pasan sentadas 8 horas. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues de nada le sirve. Finalmente, si no le vuelven a dar información a ese músculo de que vuelvan a moverse cada 2 horas, de nada les va a servir. O sea, porque el músculo se atrofia más rápido de lo que tú crees. Por ejemplo, entre elevador y escaleras, escojas escaleras. O sea, si en el transcurso de tu día hay oportunidades de que camines una distancia, que subas y bajes ciertas escaleras en los metros, por ejemplo, de que sentado mientras estás escuchando alguna clase puedas hacer movimientos de pies, de piernas, hagas un poco de estiramiento de cuellos, de hombro, está bien. ¿Y qué opinas de la gente que se sienta cruzando la pierna y ese tipo de cosas? No está mal siempre y cuando te muevas. Si vas a estar sentado y vas a pasar más de 2 horas con una pierna cruzada, entonces sí está mal. Pero sí es muy importante que si vas a estar demasiado tiempo en una posición, piensa, bueno, en 10 minutos tengo que cambiar las piernas así o tengo que ponerlas así, para que no hagamos una afección a la circulación y a la masa muscular. Hola, qué gusto tenerlos con nosotros en un episodio más de esta apreciable gama de indicaciones sobre las reglas epigenéticas. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante acerca del movimiento, las pausas activas, y le denominamos: si no te mueves, te enfermas. Y yo diría cosas mucho más profundas. Hoy tenemos, por supuesto, a Matena Valverde, que nos va a hablar acerca de este tema. Es una profesional de lo mejor que hay en el país. Es más, es reconocida en toda Latinoamérica por su profesionalismo y por atender a tantos pacientes con diversas patologías, pero sobre todo dar una orientación muy certera. Recuerden que esto para nada es una consulta, esto solamente es una indicación. Estamos trayendo a los mejores especialistas para que ustedes tengan la mejor información y tomen las mejores decisiones. Si están de acuerdo con esta información, denle me gusta, compártanlo a la gente que lo necesita, y bueno, hagamos comunidad en serio en este podcast denominado NSS o Nutritional Support System. Comenzamos con este video ahora. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Bueno, ahora sí comenzamos con todo. Este tema va a estar muy bonito, muy interesante para todos ustedes que intentan hacer algún tipo de actividad física. Pero antes que nada quiero agradecerle a todo nuestro equipo de trabajo, por supuesto a la Choza de los pequeñines que nos está haciendo aquí nuestro trabajo, por supuesto a Lili y Ale que están haciendo los guiones. Aplausos también para esas chamacas, ¿no? Una maravilla. Y bueno, es tiempo de presentar a nuestra invitada. Es un honor tenerla aquí. Ella es la licenciada Martelena, o Matena, como todo el mundo la conoce, Matena Valverde Díaz. Ella es fisioterapeuta por la UAP, es certificada en neurodesarrollo, psicomotricidad e integración sensorial. Además es maestra de educación en competencias. Actualmente dirige 5 clínicas en todo el Valle de México acerca del tratamiento y fisioterapia y neurodesarrollo. Y por supuesto también es catedrática e investigadora de las universidades Anáhuac, UVM y UDLA. Entonces es un placer tenerte aquí con estas credenciales, mi querida Matena Valverde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fer. Agradezco mucho la invitación de poder compartir con ustedes los conocimientos y las experiencias para poder darles apoyo al público en general. Ok, sí, además porque tu tema es muy importante. Evidentemente tenemos una necesidad de movimiento. Desafortunadamente hemos detectado que el sedentarismo pues está cada vez creciendo más, sobre todo porque las actividades que tenemos en general suelen ser muy sedentarias entre toda la población. Las actividades que hacen que la economía pues esté girando, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, primero cuéntame una situación. ¿Qué tan severo está el tema de del sedentarismo en el país? Es bastante severa. Uh-huh. De hecho, es un 60% de la población viven en un estado de sedentarismo, sobre todo porque desde la pandemia ha aumentado mucho el trabajo en computadora, en posiciones de sentado. Entonces, la mayoría de la gente pasa hasta 8 o 9, hasta 10 horas sentados sin tener ningún tipo de movimiento. Entonces es 60%, o sea, 6 de cada 100 personas tienen un problema de sedentarismo. Exacto, 6 de cada 10 entonces tienen ese problema. Perdón, sí. Oye, ahora dime una cosa, entonces tú mencionas 2 puntos importantes. Mencionas a la pandemia como un factor importante, y el segundo es el trabajo que están desempeñando, que cada vez es más computacional, ¿no? Digámoslo así. Ahora, ¿importa la edad o no importa la edad? No importa la edad. Ahí definitivamente no importa la edad, porque, claro, afecta más a las personas mayores de 60 años en adelante por condiciones propias de la salud,
pero evidentemente desde los 20 años que empiezan a tener trabajos en línea, pues afecta muchísimo el sedentarismo en la salud en general. Ok, podemos decir entonces que las personas, incluso arriba de 20 años que ya empiezan a trabajar, se comportan como si tuvieran más de 60 años en cuestiones de movimiento. Así es, de falta de movimiento. Ok, Así es. entonces Sí, ahí es un gran tema. Sí. Ahora, viendo esta situación, acentuaste pandemia. Entonces en la pandemia muchos hicieron trabajo de casa o home office como se conoce. Entonces eso afectó mucho más a las personas. ¿Tú has visto que se incrementa algún tipo de situación como las lesiones? Sí, definitivamente, sobre todo problemas de columna. El hecho de estar sentados y en una posición que no es la adecuada, en sillas que no son las ideales, van haciendo que tu postura se vaya afectando poco a poco. Entonces los músculos que no se mueven, sabemos muy bien que se atrofian, entonces empiezan a tener contracturas, espasmos y a largo plazo desviaciones como gifosis o escoliosis, que luego es muy difícil de tratar en edades más tardías. Entonces sí aumentó mucho las condiciones de afecciones en cuanto a postura, columna y atrofia muscular. Ok, entonces gifosis, ¿qué es gifosis? Gifosis es una inclinación anterior de la columna de manera Hacia patológica, adelante. ¿sí? En términos coloquiales es la joroba, ¿no? La jorobita, en la parte alta de la columna que es la cérvico-dorsal. Y si te das cuenta, la mayoría de las personas que usan computadoras, la postura es esta. Entonces, obviamente, toda esa columna se va acostumbrando a estar en esa posición y van generando en los músculos una atrofia, una contractura importante que después es muy difícil de quitar o de eliminar, ¿no? Ok, y entonces eso ocasiona síntomas como, oye, ya estoy midiendo menos de estatura, ¿no? No es que midas menos, es que el cuello lo estás haciendo hacia adelante y entonces tu postura cambia. Sí. Entonces, ahora, las personas que se lastiman a nivel de las cervicales, su compensación es lumbar. Entonces, están más tiempo sentados y ahí hay un problema doble. Así ¿Cuáles es. son las principales lesiones que aparecen cuando una persona está sedentaria? Principalmente columna, pero no deja de afectar miembros inferiores, miembros superiores y todo lo que tiene que ver con función de los órganos. Sabemos muy bien que el intestino, si no te mueves, no funciona. Entonces, personas que padecen mucho de estreñimiento, colitis, porque el intestino se vuelve un intestino quieto, pasivo, ¿no? Entonces, otras afecciones son a nivel gastrointestinal, cardiovascular y circulatorio también. Varices, por ejemplo, Ujú, ¿no? La memoria en una persona que no se mueve, ¿qué tal? Mucho, afecta muchísimo, porque no está activando la zona del cerebro que necesita ese estímulo para poder estar constantemente siendo retada desde el punto de vista de memoria, ¿no? Ok, ahora, viendo esto, entonces hay un parámetro de lesiones importantes en una persona sedentaria, sin importar la edad. Sin importar la edad. Puede ser que sea muy joven y que aún así muy joven viendo pantallas, entonces su cuello, y más las personas que están volteando hacia abajo con los Videojuegos. celulares o los videojuegos, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Así es. Aparte de los trastornos que genera ver los flashazos en la, Sí, esa es otra. en la pantalla, ¿no? Ujú. Bueno, dentro de todo esto tenemos ahora sí estadísticas a nivel mundial. México, Latinoamérica, ¿qué tan despegados andan de los más sedentarios en el mundo? Todavía estamos lejos de acercarnos a los países que tienen actualmente por parte del gobierno establecidos en las diferentes oficinas, que es Europa principalmente, trabajo de pausas activas dentro de cada establecimiento, oficina o cualquier persona que tenga inclusive home office, ya tienen como establecidas rutinas. Uno de los países de Latinoamérica que es de los más precursores en esto es Perú. Ok, Perú. Oye, ¿cuáles son los países más sedentarios en el mundo? Los más sedentarios, Arabia Saudita es uno de los más sedentarios y toda la zona que tiene que ver con Oriente. Ah, caray, ¿en serio? Sí, Japón también. ¿Y los más activos? Los más activos están en África. Ah, caray. Bueno, a ver, ¿por qué en África? ¿Por qué crees que tú estás en África? Yo creo, la verdad es algo que siempre he estado pensando, pero en África la raza es importante, son razas que tienen más intención de movimiento. Hay poco movimiento en transporte, entonces la gente tiene que caminar muchísimo y el tipo de trabajo también es un tipo de trabajo que implica actividad física, o sea, no es tan oficinista como en muchos otros lugares del mundo. Eso es lo que yo siento que es parte de la razón por qué África es uno de los principales países que tienen menos sedentarismo.
Ok, perfecto. Pues sí, y además dices, oye, hay transporte, no hay transporte, ¿qué necesidades tengo? Tal vez los países industrializados, los que más ocupan computadoras, pues tienden a estar más sedentarios, ¿no? Sí, Pero en este caso, México tiene cifras muy elevadas de muy sedentarismo, altas. dices que el 60%. Sí, definitivo, Muy sí. bien, perfecto. Ahora, dentro de toda esta situación, nosotros ahorita tenemos un tema muy severo porque dentro de los trabajos probablemente no tengamos una cultura para poder estimular a las personas que ahí laboran en hacer actividad física. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar la mente, porque muchos piensan que es perder el tiempo. El quitarle 10 minutos cada 2 horas a una jornada laboral de 8 horas, piensan que es perder el tiempo y no saben que esos 10 minutos que están haciendo, o inclusive solo 2 veces 15 minutos durante esas jornadas, le están dando una inyección de salud en general a su organismo y a prevenir o evitar enfermedades a largo plazo crónicas como diabetes, como problemas gastrointestinales, como problemas circulatorios, como hipertensión. Entonces, sería importante cambiar esa mentalidad en la persona que actualmente está trabajando en oficinas y decirles, bueno, aquí a partir de este momento se van a hacer 2 sesiones al día. Hay empresas que contratan personal específico para hacerlo, en donde pasan a las oficinas y literal les dicen, suspendan todo lo que están haciendo, nos vamos a parar y vamos a hacer 10 minutos de pausa activa. Y los paran a todos y hacen la rutina, ¿no? Claro, no importa si van con traje o como sea. No como sea, vestido, traje, botas, lo que sea. Son realmente ejercicios muy fáciles de hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y que no implican ni el tenis ni la ropa deportiva, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad para poder establecer a nivel nacional una buena proporción de actividades de pausas activas para que la gente tenga un mejoramiento, primero en el rendimiento laboral y a mediano y largo plazo en su salud, ¿no? Bueno, fíjate, es uno de los puntos importantes porque la gente realmente se enferma por sedentarismo, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahorita dijiste un puño de cosas, pero un puño de cosas agudas. Pero una persona que no hace ejercicio también deja de sintetizar mitocondrias y entonces los aspectos de adaptación y genéticos no son favorables para que una persona pueda mejorar su salud a largo plazo. O sea, también modifica la genética de una persona. Ahora, si bien es cierto, estamos ahorita hablando de personas que están laboralmente activos, yo creo que todo el mundo tendría que hacer actividad física, ¿o no, Matena? O Sí. sea, no importa quién. No. De hecho, platicamos el otro día que desde bebés, ¿no? Un bebé que lo dejas mucho tiempo en una cuna o en un corralito y no tiene esa posibilidad de movimiento, no aprende, porque el movimiento es aprendizaje. Entonces, igual en un adulto, ¿no? Estaba leyendo en cuanto a porcentajes que ha mejorado, comprobado, el 25% del rendimiento laboral en empresas donde han implementado las pausas activas. Entonces, qué mejor que si tú tienes una empresa, tus empleados realmente puedan mejorar ese 25% en lo que tú quieres que sean dentro de la empresa, ¿no? Ok. Ahora, fíjate, tocaste hace rato lo de los bebecitos, porque ¿te acuerdas que antes los envolvían como si fueran taquitos? Sí. ¿Qué opinas de eso? No, ya no se usa. Ajá. Tenemos casos muy específicos, ¿no? De niños que tienen movimientos que son más acerca de problemas neurológicos, ¿no? Como atetosis o ataxia, que sí de vez en cuando les pedimos que les den contención, pero no, o sea, tenían las manos y los pies completamente amarrados, entonces no había manera de que pudieran explorar, moverse, ya no se usa. En realidad es algo que es muy específico para inducir en sueño en ciertos bebés o mejorar los movimientos anormales en ciertos bebés, pero por lo general no, hay que dejarlos completamente libres de brazos y piernas, para que justo se empiecen a mover y empiecen a tener aprendizaje, que es la forma en que lo hacen. Ahora, una persona sedentaria, ¿qué efectos tiene sobre su sistema nervioso? Hoy muchísimo. Fíjate, empezando por la memoria, lo que comentábamos hace ratito, pero inclusive se ha comprobado que hay personas que tienen una vida demasiado sedentaria que caen en depresión o que desarrollan algún tipo de ansiedad,
porque como no hay una circulación adecuada en general en el cuerpo, pero hacia el cerebro, entonces empiezan a afectar todas las conexiones que tienen que ver con estas dos condiciones psiquiátricas a largo plazo que son importantes, ¿no? Depresión y ansiedad. Oye, pero fíjate, me pongo a pensar esto. Imagínate las personas que las enyesan o las personas que tienen que mantenerse por algún tipo de lesión inmóviles, ¿no? ¿Qué pasa con los nervios periféricos, no? O sea, nosotros vemos a muchos pacientes que tienen espasticidad por sus condiciones neurológicas, pero un paciente también puede llegar a quedar espástico sin moverse. Sí, fíjate que eso ha cambiado mucho. Ahora las fracturas... Perdóname, espasticidad es rigidez, Sí, ¿no? exacto, sí. En pacientes que tienen fracturas ya no los dejan tanto tiempo inmovilizados y evidentemente pues les piden que sigan con su vida dentro de sus posibilidades, ¿no? Y cuando tú quitas un yeso, te has dado cuenta que el músculo está completamente atrofiado, ¿no? Y obviamente las raíces periféricas están afectadas. Entonces, la buena noticia es que todos los nervios periféricos tienen regeneración a través de la mielina, pero se tiene que hacer un trabajo terapéutico propioceptivo y físico. Entonces, pero sí afecta muchísimo. Yo acabo de tener en tratamiento 2 bebés que nacieron con luxación congénita de cadera y mucho tiempo trajeron el arnés de Pavlik, que es este aparato en donde tienen que tener las piernitas separadas para que se forme la cabecita, que es el acetábulo donde entra la cabeza del fémur. Y no podían ni gatear, o sea, era imposible. De la atrofia. De la atrofia muscular. Ya están caminando las dos, gracias a Dios, pero sí ese tipo de condiciones afectan mucho muscularmente hablando y en el sistema nervioso periférico, que todo tiene recuperación, pero sí es importante tanto moverlos como tener una rutina de ejercicio que ya sea para siempre. Ok, a ver, fíjate, muy importante lo que dices, todo tiene recuperación. Sí. O sea, sí te lesionaste, pero te puedes recuperar, hay que moverte. Exacto. ¿no? Que es algo muy importante, o sea, que no se pierda el mensaje. Ahora, la falta de movimiento también te hace perder musculatura. ¿Cuáles son las repercusiones de la pérdida de muscular en un paciente sedentario? Bueno, si tú pierdes masa muscular, afectas todo. Afectas la calidad ósea, o sea, todo lo que es tu condición de tus huesos. Afectas todo lo que tiene que ver la circulación, porque al final el músculo es parte de lo que bombea la sangre a los diferentes órganos y sistemas. Entonces, como consecuencia vas a tener varices, problemas circulatorios, problemas gastrointestinales, problemas de hipertensión. Entonces, sí afecta muchísimo. La masa muscular se empieza a perder y se pierde toda la condición que tienes para ser funcional desde el punto de vista fisiológico. Y muy importante, pues lo que implica tu postura y tu movimiento. Cuando tenemos pacientes con atrofia muscular por desuso, inmediatamente te das cuenta en la postura. Son posturas flexoras, son posturas colapsadas, son posturas que les cuesta mucho trabajo hacer movimientos antigravitatorios porque no tienen esa condición de la masa muscular que requieren por falta de uso. Entonces la musculatura sí para ustedes es un factor pronóstico. Totalmente, es importantísima. Ok, entonces dentro de eso los rangos de movimiento también se van perdiendo. Así es. Ahora, para los rangos de movimiento, para que la gente lo entienda, es que todas las articulaciones tienen destinado... La articulación es la unión de hueso con hueso. Así es. Cada que se une un hueso y otro hueso, tenemos una articulación y eso tiene una razón de ser. Pero eso muchas veces se atrofia y entonces tenemos todo un sistema musculoesquelético que lo soporta. Tendones, ligamentos, músculo, la misma articulación. Entonces, no solamente se afecta la musculatura, sino la musculatura, que es lo que le da soporte al cuerpo, le viene a dar al traste a todas las articulaciones. ¿Qué tan frecuentemente ves a personas jóvenes lesionadas por sedentarismo? Mira, hay bastantes, porque finalmente la postura que ellos tienen al estar sentados les produce, por ejemplo, mucha falta de movilidad en la articulación lumbosacra. Entonces, lo primero que reportan son lumbalgias. Me duele la espalda baja, me duele la cadera, me duele la zona alta arriba de la columna lumbar, por lo mismo de la postura. Entonces, muchos de ellos llegan a tener inclusive hernias de disco, precisamente por lo mismo. Entonces, ya tener una hernia de disco implica que estás influyendo sobre la zona medular. Y cuando tú influyes en la zona medular, influyes en todo lo que es sensación
entre otras funciones de las extremidades inferiores o superiores, ¿no? En cualquiera de los dos áreas que están los plexos, ¿no? Entonces sí hemos visto gente muy joven. A mí me ha tocado recientemente colegas y compañeros y amistades que me buscan precisamente porque tienen mucho dolor lumbar. Y estamos hablando de gente que tiene entre 20 y 30 años. Y son gente que realmente se consideran saludables, pero finalmente lo que está afectando es que no tienen la movilidad necesaria durante sus periodos de jornadas largas laborales, ¿no? Claro. Ahora, pero fíjate qué interesante que el primer dato por el que buscan algún tipo de asesoría es por el dolor. Uh-huh. O sea, si a la gente no le duele, pues sigue sedentaria y no pasa absolutamente nada. Exacto. Entonces, ¿puede haber datos precoces que te estén diciendo, aguas, ahí hay un tema? Sí, definitivamente. La tensión muscular, o sea, si tú terminando tu jornada laboral sientes que te duele o sientes tenso el cuello, los hombros, sientes poca movilidad en toda la parte de cintura escapular, o sientes que llegas a tu casa y te vas a sentar a comer y tomas la misma postura que tenías en la oficina, quiere decir que esos malos hábitos de sedentarismo en la oficina los estás llevando a tu día a día. Entonces son signos que te vas a dar cuenta desde tu postura, desde tu rendimiento físico, desde tu capacidad de movimiento en general. Mucha gente empieza a desarrollar cierta torpeza en cuanto a agarrar cosas, o por ejemplo van al súper y quieren cargar una bolsa pesada, les cuesta más trabajo porque la cadena va hacia atrás, el músculo se va atrofiando, entonces no tiene la condición necesaria para hacer un día a día con lo que están llevando a cabo dentro de casa o fuera de casa. Sí, y otra condición muy importante es que las extremidades empiezan a ser delgadas porque pierden musculatura, y el tronco empieza a crecer en grasa. Exacto. Que es otra de las cosas que no deberían de suceder, no, pero que regularmente suceden. Sí. Ahorita me gustaría hablar, más adelante hablaremos de un ejercicio con respecto a qué va a pasar en cada etapa, pero primero coméntame, hay muchas personas que no hacen actividad física porque aparentemente no tienen tiempo, ¿no? Ese es el primer tema. Y el segundo, no les duele. Pero entonces, incluso hay personas arriba de 60 años que están destinadas para ellos, pero tampoco hacen actividad física. Entonces, más bien solemos meter muchas trabas, muchos pretextos para no moverte. Así es. Hasta que no les duele. Así es. Cuando les duelen buscan atención. Pero, ¿a qué le podemos denominar pausa activa? Porque es una de las principales alternativas que podemos emplear en estos casos. No tengo tiempo, entonces destino pequeños lapsos para que esto mejore. ¿Pero qué es una pausa activa? Justo te iba a comentar la diferencia entre pausa activa y ejercicio físico, ¿no? La pausa activa son estos 10, 15 minutos que puedes hacer en un transcurso de un día laboral, 8 horas, en donde son pequeños estiramientos o inclusive actividades que tienen cierta, o sea, como más cardiovasculares, y que no te quitan mucho tiempo, lo puedes hacer como estás con la ropa que tienes en el lugar donde tienes. Entonces son 10 o 15 minutos de actividades, estiramientos que puedes hacer durante tu jornada laboral. Esas son las pausas activas. Inclusive hay pausas activas como más divertidas, como para hacerlas en grupo, en una oficina o completamente separados. No hay pretexto porque no necesitas equipo. De hecho, lo que tienes enfrente, una mesa, una silla, inclusive el espacio donde tienes para sacar las copias, son suficientes para hacer ejercicios que duren este tiempo y que te van a rendir y te van a favorecer muchísimo. Y el ejercicio físico, bueno, ya tiene un objetivo muy diferente, ¿no? Es la actividad que puedes hacer hasta de 1 hora en un espacio determinado con determinados entrenadores, y que es también muy importante, pero es muy diferente a la pausa activa. Entonces, hablando de que no tengo tiempo, las pausas activas están diseñadas para todos en cualquier lugar, y que 10 minutos sí los tiene. Entonces son 10 minutos cada 2 horas. Ajá. Pueden hacer 5 minutos cada hora. Sería ideal 10 minutos, porque 5 minutos se van de volada, pero podrían ser 5 minutos de estiramiento. Ok, perfecto. Ahora, ese estiramiento es movimiento, puede ser calistenia. Imagínate, no sé si te ha pasado, pero puede haber personas que las regañen incluso en su trabajo por hacer pausas activas. ¿Te ha pasado? No me ha pasado, pero sí las ven con ojos de que está haciendo este loco, ¿no? O sea, porque no están acostumbrados. Pero que los regañen los propios jefes o dueños de la empresa, no.
pero sí el resto de las personas los tiran de locos. Así como de qué está pasando. Entonces, ahora, para esas personas que también les da pena, lo pueden hacer, como tú bien lo dices, sentado. Entonces, no necesitan pararse, pueden hacerlo sentados y aún así las lumbares pueden descansar de su tensión por estar tanto tiempo sentados. En una postura, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Sí. Pues eso es maravilloso. Ahora, la diferencia entonces entre descanso activo, porque también es otra de las cosas que está cada vez más en difusión, que una pausa activa y un descanso activo son diferentes. ¿Eso es real o son lo mismo? Para mí el término descanso implica quedarme quieto. Entonces, descanso activo me parece un poco un término que no está tan fácil de entender en general, a diferencia de pausa. Pausa es detengo lo que estoy haciendo para poder hacer alguna actividad física. Esa sería la diferencia. Ok, entonces vamos a llamarle pausa activa a esto que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a imaginar, si tú tienes a una embarazada, la embarazada va a tener que hacer algún tipo de movimiento, ¿no? ¿Qué tipo de pausa activa podríamos emplear en una embarazada? Mira, de entrada es muy importante por la condición en cuanto a la parte circulatoria de las piernas, caminar. Entonces yo sí le diría que una de las dos pausas activas, salir a caminar o dentro del mismo edificio, determinada distancia durante esos 10 o 15 minutos. O caminar 7 o 8 minutos y regresar a hacer algún tipo de estiramiento. No es bueno para una embarazada pasar tanto tiempo sentada, porque hay aumento de retención de líquidos, hay aumento de varices, entonces esto no ayuda a nada, ni a ella ni al bebé. Entonces sería caminar y terminando esa caminada hacer algún tipo de estiramiento. Claro, y además ya lo dijo Matena ahorita, o sea, las repercusiones van neurológicas, van cardiovasculares, van gastrointestinales dentro de ellas, van en el estado de ánimo, o sea, literalmente todos los órganos se ven afectados. Sí. Y yo quiero meter un punto especial. La forma de adaptación, porque si se pierde músculo al no hacer actividad física, se pierden las mitocondrias. Y al perderse las mitocondrias, no hay epigenética, no hay adaptación, porque ahí es donde nosotros generamos energía, pero también los factores de adaptación. Alguien que pierde el músculo es un mal pronóstico porque su adaptación genética no va a ser favorable. Entonces, nada más como acotación. Okay. Ahora, si fuera un bebé de menos de un año, ¿tendría que hacer pausas activas? Mira, si es un bebé, los bebés, por decirlo así, son sedentarios hasta los 6, 7 meses. En los 6, 7 meses que se empiezan a arrastrar, bye. O sea, ya no hay pausas activas, son activos todo el tiempo. Un bebé sano. Entonces, cuando se empiezan a rodar, a arrastrar, de ahí a sentarse, a gatear, no los paras. No los paras. Pero sí creo que entre recién nacidos y 6 meses es muy importante ponerlos en diferentes posiciones para que empiecen a desarrollar un mejor tono, que sea funcional y que puedan después desarrollar las funciones propias de su desarrollo. Claro, entonces fíjate qué importante lo que dices, que antes de los 6 meses tienes que buscar moverlos o moverlos. Sí. Ya después vas a tener que parar de moverlos y vas a seguirlos. Exactamente, más bien seguirlos por todos lados hasta que se detenga la situación. Exacto. Ok, perfecto. Ahora, los niños, ¿pausas activas? Sí, definitivamente. Nosotros, inclusive dentro de nuestras sesiones, que la mayoría son muy, muy físicas, pero tenemos unas rutinas que les llamamos tabatas. No sé si has escuchado. No, ¿qué es un tabata? Bueno. Sí lo he escuchado, pero me gustaría que lo explicaras. Un tabata es una rutina de 8 minutos, nada más. Son 20 segundos de ejercicio continuo por 10 de descanso. Y esto lo puedes hacer también donde sea. Entonces, por ejemplo, les ponemos la cuerda que pesa. Les ponemos a jalar la cuerda como ejercicio para brazos y contención. De ahí los podemos poner a pegarle a un punching bag. O sea, son 20 segundos. Pasan los 10 segundos, se van a pegarle al punching bag. De ahí se pueden ir a hacer plancha, literal, al piso a hacer plancha. Y de ahí hacer jogging en su lugar. Entonces son 20 segundos 2 veces. Entonces son 8 minutos. Ok, perfecto. Nos sirve muchísimo. Y entonces a los niños hay que instruirlos para esa parte. Ok, muy bien. ¿Adolescentes? Igual, los adolescentes, una de las actividades que más les gusta en este tipo de rutinas como Tabata es tipo box, por ejemplo, ¿no? Pero para el box, obviamente tienes que tener muy buenas piernas, tienes que tener muy buenos brazos, muy buenos brazos y torso. Entonces, los calentamientos o la base de una actividad como es el box
tiene que ser fortalecimiento de abdominales, saltar la cuerda, tener buenas piernas para el movimiento que haces y obviamente fuerza en los brazos. El parkour es otra actividad que les gusta muchísimo. Sí. El parkour hoy por hoy está siendo una actividad que les encanta. Digo, en Francia se originó y nadie pensó que los ladrones que huían a través de saltar en los edificios iban a implementar una actividad física como el parkour, pero la verdad es que hay lugares que hay parkour para niños chiquitos. Nosotros hacemos un simulacro ahí poniendo diferentes material de una espuma para que suben, bajen, trepen, se avienten y demás, pero es algo que les ayuda muchísimo también. Ahora, en personas, acordándome un poquito, mayores de 60 también es importante el peso, porque el peso va a evitar que pierdas masa muscular. Entonces, digo, no es que vayan a cargar una pesa de 40 kilos, pero sí tener pesitas de 2, 3, 4 kilos para que hagan bíceps, tríceps, y lo pueden hacer con rutinas, con música, por ejemplo, ¿no? Ok, oye, y los niños, que ahorita tenemos un grave problema de sobrepeso y obesidad en la población pediátrica, ¿qué pasa con esos niños? Fíjate que yo siempre he pensado que desgraciadamente uno hasta que llega a ser adulto toma la decisión de hacer ejercicio físico diario. Deberíamos implementar esto en los niños. Yo me acuerdo, Fer, y yo no sé si a ti te pasó, a las chicas también, cuando hacíamos primaria solamente había 1 o 2 clases a la semana de educación física y era una burla, ¿no? Porque era las tablas, ¿no? Y además salías así como, ¡ay, otra vez educación física! Y hasta cierta edad empiezas a hacer conciencia de lo importante que es el ejercicio físico, por salud, por estética, por competencia, por lo que quieras. Pero yo creo que deberíamos inculcarles a los niños desde los 4 años que tienen que hacer actividad física diario. Y esto implica que tengan cuando menos media hora de salir a andar en bici, de hacer una rutina en casa tipo Tabata, de hacer calistenia, de saltar la cuerda, pero desde los 4 años. O sea, sí sería muy importante porque el problema es que crecen, ya cuando entran a los 6, 7 años, que les interesa más todo lo que tiene que ver con pantallas que las actividades físicas, entonces crecen sin ese hábito. Y volvérselos a hacer es muy difícil. Los papás, claro que están así como muy motivados a llevarlos a la natación, al karate, que son como las 2 actividades más típicas de los niños, ¿no? Pero van 1 o 2 veces a la semana, el resto de la semana no hacen absolutamente nada. Entonces eso implica que los niños se inclinen más a tener esta vida más sedentaria y aumentar el consumo de calorías que no las queman nunca, ¿no? Entonces se vuelve un ciclo muy vicioso. Ok, ahora, fíjate, mencionaste pantallas. ¿Has visto que los papás a los niños, adolescentes, últimamente le están entreteniendo, por llamarles así, con pantallas, juegos, computadoras? Sí, ¿Cómo ves eso? Lo piden. No está mal, porque finalmente es el mundo en el que se están desarrollando y ha pasado que si estás integrándote a una sociedad y no llegas como con el tema, te empiezan como a aislar un poquito. O sea, no está mal, pero sí hay que regularlo. Uno, hay que regular los tiempos, el tipo de videojuego que están usando y la postura en la que lo están haciendo. Yo siempre recomiendo que sea o sentados en una pelota, que la pelota les quede con los ángulos de 90 grados en tobillo, en rodilla y en cadera, o en una silla que sea propia, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante que toquen mis pies el piso. Entonces, generalmente busco sillas chiquitas. Pero si ellos tienen una buena postura para poder hacer una actividad de videojuegos, sería lo ideal. Sin embargo, pues decirles va a ser 1 hora diaria, para ellos es muy poco, ¿no? Y sobre todo si juegan en línea, porque en línea se pueden pasar horas jugando con otras personas del mundo. Entonces sí hay que ver una parte muy regulatoria por parte de los papás, de tiempos, de lugares, de espacios y de postura, y que se compense con una actividad física determinada, ¿no? Todos los días. Sí, diario. Sí, no es de que, oye, 2 veces a la semana. No, todos sí. los días. Diario. ¿No? Sí. Ahora viene una etapa crítica, los universitarios, porque empiezan a desvelarse, a comer mal, evidentemente a ser más sedentarios. ¿Y ahí qué? Mira, siempre lo ideal es que si tienes que elegir, por ejemplo, entre elevador y escaleras, escojas escaleras. O sea, si en el transcurso de tu día hay oportunidades de que camines una distancia, que subas y bajes ciertas escaleras en los metros, por ejemplo, de que sentado mientras estás escuchando alguna clase puedas hacer movimientos de pies, de piernas, hagas un poco de estiramiento de cuellos, de hombro, está bien.
Pero sí entiendo, es una etapa muy demandante que lo que menos se te antoja es hacer actividad física. Pero las pausas están específicamente diseñadas para eso, para que si no tienes tanto tiempo lo puedas hacer dentro de los poquitos minutos que tengas durante el día para trasladarte, o si vas a estar sentado, una rutina cuando estés sentado. Ok. Oye, y por ejemplo, desde ahí de esas etapas tenemos que empezar a aprender a hacer bien las cosas. Sí. ¿Cuál sería la forma indicada si vas a estar mucho tiempo en un aula o vas a estar mucho tiempo ya en tu servicio o en el trabajo? ¿Cuál es la forma correcta para sentarte? Lo ideal es tener un asiento que respete los 3 ángulos de 90 grados. Eso significa el ángulo de 90 grados a nivel de tronco y cadera, de rodilla y de tobillo. Es cansado porque finalmente estás como muy recto, pero puedes alternar entre eso y sentarte en una pelota. Claro que difícilmente vas a cargar tu pelota de yoga a las universidades, pero si estás en tu casa puedes tener de repente la posibilidad de cambiar a la pelota y sentarte en la silla, ¿no? Si eres una persona que tiendes a colapsarte, se puede utilizar una cuña con el vértice hacia atrás, porque eso te va a ayudar a tener más movilidad en la parte baja de la columna, o el vértice adelante, que va a tener un poco más de extensión, dependiendo cómo esté tu columna, ¿no? Pero lo más importante es tener una muy buena postura por los tiempos que vas a pasar durante el tiempo que vas a estar en la universidad o en la escuela. Nos ha pasado que hemos tenido visitas a escuelas en donde les hemos tenido que pedir que cambien el mobiliario, porque resulta que tienen chiquitos en unas sillas minis, en donde están completamente doblados, las rodillas casi a la altura del cuello, y no son las posturas ideales para su aprendizaje. Entonces luego nos dicen, es que no pone atención, es que se duerme todo el tiempo. Pues si está sentado en esa silla no le va a servir de nada. La altura del escritorio también, lo ideal es que te quede a la altura del codo. Y además otra cosa bien importante, porque dentro de las pausas activas tienes que también pensar en tus ojos. Los escritorios deberían de tener su vista hacia una ventana que pudiera tener una vista periférica, porque cuando todo el tiempo estás en la pantalla estás contrayendo los músculos y no se relaja. En cambio, si tú tienes la posibilidad de hacer vista periférica y vista central, vas a poder relajar mucho más la musculatura de los ojos y te vas a cansar menos, te va a afectar menos. Entonces, estas son las sugerencias que yo haría en cualquier lugar para cualquier persona que pudiera tener la oportunidad de tener una muy buena postura para trabajar largas horas o estudiar largas horas. ¿Y qué opinas de la gente que se sienta cruzando la pierna y ese tipo de cosas? No está mal siempre y cuando te muevas. O sea, si vas a estar sentado y vas a pasar más de 2 horas con una pierna cruzada, entonces sí está mal, porque justamente la presión de los huesos sobre esa zona muscular te va a generar adormecimiento. No sé si te ha pasado con mucha gente. A ti te pasó cuando me fuiste a ver. No te podías parar del colchón. Yo porque estoy acostumbrada a trabajar en el piso, pero mucha gente que no está acostumbrada, a la hora que se quiere levantar, ¡ay, se me durmieron las piernas! Y no puedes caminar por un ratito, ¿no? Ajá. Pero sí es muy importante que si vas a estar demasiado tiempo en una posición, piensa, bueno, en 10 minutos tengo que cambiar las piernas así o tengo que ponerlas así, para que no hagamos una afección a la circulación y a la masa muscular. No, y además a las terminales nerviosas, porque muchas de las neuropatías terminan generándose por ese roce, esa contusión, esa compresión, ¿no? Sí. Bueno, oye, y ahora, ya pasamos la universidad, estamos entrando al trabajo, ¿no? Y entonces cuando entras al trabajo entras con todo el ímpetu del mundo, vamos a comernos al universo, pero ¿y tienes que hacer pausas activas entrando al trabajo o no las tienes que hacer? Sí, las tienes que hacer. Sí, ¿cómo previenes? Todo. ¿Qué tendrías que hacer en el trabajo? Mira, si son empresas conscientes, que hay varias, no tantas, pero sí hay varias, lo van a tener ya implementado en sus horarios de trabajo. Si no, definitivamente, pues hablar con el jefe y decirle, mira, yo soy una persona que necesito tener movimiento cada 2 horas, entonces no te extrañe verme de repente que me paro, me estiro o hago un poquito de calistenia y luego vuelvo a trabajar. No me va a quitar tiempo de mi trabajo y voy a tener un mejor rendimiento. Yo creo que es importante que lo externen ante las personas que estén, sus jefes o sus supervisores, para que sepan que es algo que se tienen que hacer. Claro, ¿qué es calistenia? Calistenia es trabajar con el peso de tu propio cuerpo. Ok. En vez de utilizar pesas, utilizas el peso de tu propio cuerpo. Ok, a ver, dinos qué podrían hacer esas personas en su trabajo.
Por ejemplo, si tú llegas y te instalas y empiezas a trabajar a partir de las 9, que ya muchos relojes inteligentes te lo hacen ver. No sé si les ha pasado que de repente sale, es hora de estirarse, es hora de moverse, porque el mismo reloj va moviendo o te va viendo cuánto tiempo vas sintiendo, cuánto tiempo te vas sentada y de repente te manda la alarmita, ¿no? Así como te manda porras y ya hiciste tus 7,000 pasos, 10,000 pasos, ¿no? Pero lo más importante es tener una alarma que te ayude a recordarte, porque muchas veces estás tan enfrascado en tu trabajo, sobre todo a nivel de pantallas, que se te puede olvidar. Entonces, a las 2 horas que suene la alarmita. Entonces, en ese momento que suene la alarma, si tienes 5 minutos, solo haces estiramientos sentados. Si tienes 10 minutos, te puedes parar y hacer actividades paradas. Entonces, estiramientos sentados implica empezar desde cuello hacia abajo o puedes ir de pies hacia arriba. ¿Qué harías? ¿Moverías la cabeza? Sí, primero, obviamente, es flexión y extensión de cuello, hacer una serie de 10, rotación lateral, hacia un lado y hacia el otro, una serie de 10, inclinación lateral, hacia un lado y el otro, hombros arriba y abajo, hombros círculos hacia atrás, hombros círculos hacia adelante. Muy importante las manos, porque de verdad muchas lesiones, y eso no hemos platicado, la tendinitis o la de Kerben, el síndrome de túnel carpiano. El túnel carpiano son consecuencias del uso de la computadora. Entonces, el simple hecho de estirar tus brazos y hacer rotaciones hacia afuera, rotaciones hacia adentro, abrir, cerrar los dedos, hacer este tipo de movimiento, subir los brazos y estirarse un lado hacia el otro, estirar y flexionar codos, estás ayudándole a tus brazos a tener mucho mejor condición para que puedas seguir trabajando con la computadora. Estiramientos de las falanges hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces empezaríamos de cuello hacia abajo, cuello, hombros, codos, manos, muñecas, y si no te puedes parar, pues simplemente estirar tus piernas hacia adelante y hacer flexión y extensión de los pies y subir una pierna y la otra, las rodillas para trabajar con el músculo cuádriceps, abrir y cerrar si te es posible, círculos con los tobillos, igual que como las muñecas, hacia afuera y hacia adentro, y favorecer en un momento dado la posición de pie, si lo puedes hacer. Pero con esa rutina, pensando en cómo puede ir tu cuerpo de arriba hacia abajo, no te tardas más de 5 minutos, 6 minutos, y ya le estás ayudando muchísimo, y es una pausa activa, en cierta forma, porque estás sentado. Pero hay oficinas que igual no te dejan pararte, ¿no? Oye, si estás parado, ¿qué harías? Si estoy parado ya sería muy diferente, porque si estoy parado me puedo sostener de la mesa y entonces ahí puedo hacer desde sentadillas leves, obviamente sin peso ni nada, desde sentadillas, abducción de piernas, aducción de piernas, rotación de cadera hacia afuera y hacia adentro, extensión de cadera. Puedo hacer muchos movimientos circulatorios de cadera hacia un lado y hacia el otro, que eso ayuda muchísimo a destensar todos los músculos lumbosacros y también de la cadera, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, mucho estiramiento, es súper importante, a ti te ha tocado pacientes que los mides y están totalmente colapsados, es súper importante estirar completamente hacia arriba para que liberes la tensión de los músculos de la espalda, ¿no? Entonces, la rutina sería empezar de piernas hacia arriba con movimientos muy específicos de rotaciones, de estiramientos, de mantener cierta fuerza cuando haces una sentadilla y que te sirvan y te ayuden durante esos 10 minutos a que cuando te sientes a volver al trabajo te sientas mejor. Ah, perfecto. ¿Y brinquitos y esas cosas también se puede? Si te dejan, sí. Si te dejan, sí. Hay espacios, no sé si puedo decir, pero por ejemplo las oficinas de Google tienen un área específica para pausas activas. Entonces tienen tumblings. Entonces puedes ir y quitarte los zapatos y brincar 5 o 10 minutos y eso es maravilloso. Puedes hacer jogging en tu lugar, ¿no? Como si estuvieras corriendo, pero en tu lugar. Puedes hacer sentadillas, que también es un tipo de ejercicio más cardiovascular. Entonces, si te dan oportunidad de tener algo más físico, sí se puede hacer. Ok, perfecto. Entonces, el chiste es moverse. Desde la persona que le da pena moverse y que se quede en su lugar sentada hasta la más extrovertida o que en el trabajo le permiten para hacer con su propio cuerpo, que es la calistenia, ¿no? Movimientos para poder ejecutarse. Y esos los beneficios, ¿cuáles son los principales beneficios de moverse? Bueno, empezando porque, como platicábamos hace un momento, los músculos que son la constitución más fuerte de nuestro cuerpo, les vas a estar ayudando a que bombeen todo lo que es la sangre hacia todos los sistemas del cuerpo.
Si no tuviéramos músculos, no funcionaría ni el corazón, ni el estómago, ni los pulmones, ni el cerebro. Entonces vas a ayudar a que tu sistema en general sea mucho más funcional y eficiente, ¿no? Por un lado. Y evidentemente la más importante es prevención de lesiones que pueden ser de columna o diferentes articulaciones a mediano o largo plazo, ¿no? Okay. Tú, una persona que tratas, lo primero que haces es tocar cuello y hombros, y es exactamente la zona donde se acumula mucho más tensión. Y yo te puedo asegurar que el 99.9%, lo podríamos corroborar aquí, de que les tocas, dicen, ay, me duele. Claro. Porque son zonas que acumulan mucha tensión y puede ser por falta de movimiento. Claro. Entonces, los beneficios son que eso se puede prevenir y se puede evitar si tienes rutinas de movimiento ya bien establecidas. Claro. Que no te dé pena. Una de las partes más importantes de la evaluación en un paciente, pues, es tocar la séptima cervical y todo la zona de los trapecios, todos los hombros, sí, para saber cómo va, ¿no? Y ahí puedes darte cuenta perfecto si está tensa, si no. Incluso hay personas que las mides y después de que hacen este tipo de actividades crecen 2 semanas después 2 centímetros, pero no es de que crecieron, sino de que las contracturas se vencieron, sí, y empezaron a tener su estatura real, pero también sí, te puede aminorar la estatura, sí, ¿no? Ahora, y las mujeres que rebasan, hombres y mujeres rebasando los 40 años y que empiezan también en cambios hormonales, ¿qué tan importante? Mucho más, mucho más. De hecho, se ha comprobado que para evitar los síntomas de la menopausia, más que evitar, digamos que aminorar, porque no los puedes evitar, el ejercicio físico es una de las cosas que más se recomiendan. Obviamente no hacer un ejercicio físico extenuante si no estás acostumbrada, pero sí poder hacer rutinas de ejercicio suaves, diario, que puede ser, si tienes posibilidades de natación, sino yoga, pilates, porque eso lo que hace es cambiar la cantidad de hormona que se va a estar liberando cuando empieza a aparecer la menopausia, y entonces aminora los síntomas que puedes tener. Entonces, por ese lado para las mujeres es muy importante, y para los hombres más, porque es justo la edad en donde empieza a haber más acúmulo de grasa, en abdomen, en caderas. Entonces, si realmente quisieras tener por estética una condición física mucho mejor, pues sobre todo en esas edades es cuando más necesitas establecer rutinas de ejercicio más fijas, y de ejercicio físico, no tanto de pausas activas. O sea, ya ir diario a una actividad que te guste y que te enganche, porque el problema es eso. Ay, es que no me gusta nadar porque qué flojera, es que no me gusta el funcional porque hay que flojera, o sea, nada les gusta, ¿no? Entonces yo siempre les digo, busquen algo que les guste, porque sí o sí lo tienen que hacer. Entonces traten, hay una variedad hoy de actividades, han salido una serie de lugares para ir a hacer ejercicio con rutinas bien fuertes, con peso, con aparatos y demás, que la gente joven, bueno, relativamente joven, se va enganchando y les va ayudando mucho, ¿no? Pero pesas sería una muy buena opción. Pesas. Ok, entonces sí tienen que hacer, a esa edad ya estamos incluyendo que la resistencia física para poder generar musculatura tiene que ser importante, sobre todo también porque no solamente estamos hablando de los padecimientos anteriores en etapas más jóvenes, sino también la pérdida de hueso, muy importante, osteopenia, osteoporosis, sí. Y otro factor que resulta ser sumamente valioso es la coordinación y la independencia funcional de cada persona, porque están preparándose para llegar a una tercera etapa importante de su vida. Así Entonces, desde ahí empieza la situación y los cambios hormonales aceleran la degradación de todas las funciones fisiológicas y físicas en un ser humano. Entonces, sí. Pues ahí digo, y tú siempre me lo dices, pero quiero hacer mención de que Matena pues se ve increíblemente joven, increíblemente bella. Pero cuando yo me enteré, oye, tengo tantos años, dije... Los puedes decir. No, dilos tú, Matena. Tengo 65 años. 65 años. Sí. Y tiene una musculatura privilegiada, Matena. Y es más baja, brinca, juega con los chamacos. Porque además sigues activa atendiendo todo tipo de pacientes. Sí. Y te ves increíble. O sea, si yo admiro a alguien en su apariencia y en su fuerza, con todo lo que ha pasado, es a ti, Matena. Ay, muchas gracias. Mucho, muy bien. Ahora, viene esa tercera etapa donde rebasa los 60 años. ¿Qué tan importante resulta la pausa activa y la actividad física? Es muy triste esa etapa porque mucha gente, como que ya nos condicionaron que somos de la tercera edad y pum, van en decadencia y dicen, no, pues ya me voy a dedicar a tejer,
¿no? Ya me voy a dedicar a estar sentada viendo las telenovelas o viendo los programas o YouTube o lo que sea, ¿no? Realmente la mente de una persona arriba de los 60 es bien importante en cuanto a que no se dejen vencer de que ya por tener 60 no vas a hacer actividad física, ¿no? Es una de las etapas en donde más se necesita, porque tal cual como lo dijiste, aprender a caerte sin romperte la nariz y demás, aprender a levantarte de una silla o reaprender, por decirlo así, poder subir y bajar escaleras solos, poder estar en tu cocina y prepararte lo que quieras sacando cosas de los diferentes estantes que pesen o no pesen. Tienes que estar preparado para todo eso. Y justamente cuando llegas a esa edad es cuando empieza a mermar más estas funciones, que yo siempre digo es más mental que físico. Porque la verdad es que veo muchas personas de mi edad o más jóvenes que físicamente tienen una buena condición, o sea, no son obesas, pueden caminar, pueden moverse, pueden ser independientes, pero les falta esta base neuromuscular a través de la cual puedan desarrollar preventivamente cosas que después van a ser muy complicadas, ¿no? Como el ser autosuficiente o no tener una caída que los lleve a una fractura que sea más difícil de recuperar, ¿no? Entonces es una edad que mentalmente tienes que estar convencido de que lo tienes que hacer. Ok. Ahora, pero qué valioso. No debemos perder la independencia funcional porque, oye, ya llega a los 90 años, pero ¿cómo llega a los 90 años? O sea, oye, en silla de ruedas, postrado en una cama, porque el pronóstico de vida también ha aumentado. Sí. Afortunadamente arriba ya de los 80 años la gente, pero no la funcionalidad. Así es. Que ese es otro que tiene que ir de la mano. Sí. Y me ha tocado ver muchos casos en donde la gente se cae, se rompe la cadera y no dura más de un año. Ya no se levanta, sí. No dura más de un año, entonces hay que ser muy cuidadosos. Y no solo por eso, yo creo que a todo el mundo nos conviene, porque una persona que tiene inactividad también necesita un cuidador de tiempo completo. Sí, que implica muchas cosas. ¿Y qué tal el síndrome del cuidador? Sí. ¿Cómo lo ves tú? No, fatal. O sea, todo, dependen de él para todo. Entonces, realmente, los cuidadores hoy por hoy no están capacitados, y perdón que lo diga así, para también ayudarle al paciente a ser cada vez más independiente. O sea, su trabajo es hacerle todo al paciente. Entonces llega un momento en el cual el paciente está postrado y le pone hasta la pastillita en la boca para que se la tome, le trae el cepillo de dientes para que se lo lave en vez de que vaya al baño. O sea, son cosas que tienen que tomar en cuenta porque a esa persona literalmente la van matando poco a poco, sin que tenga movimiento o sin que tenga capacidad de autosuficiencia. Entonces yo creo que dentro de el empleo de ser un cuidador también está el que aprendan a que los tienen que mover cada 2 horas, que los tienen que levantar de su silla, de su cama para que hagan ejercicio, para que tampoco pierdan la poca independencia que tengan. Entonces, esto es para los enfermeros y los cuidadores que hoy por hoy están trabajando con las personas de la tercera edad. Oye, pero dijiste algo que quiero destacar, regularmente incluso los terapeutas o los cuidadores lo que hacen es asistir. Uh-huh. Entonces, si una persona no puede mover el brazo y alguien le hace así, pues tampoco está dejando que la persona se esfuerce para poderlo mover. Entonces, hasta en ese punto, quien realmente tiene que hacer la carga de movimiento es el mismo paciente, uh-huh. Que ahí es donde viene la diferenciación importante. Entonces, sí deberíamos tener todo el mundo una capacitación con respecto al tema. Totalmente. Y ojo, en este episodio no hemos estado hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad, o sea, que tienen alguna limitante, porque ahí tenemos que hacer otro podcast mundo, sí. para poder resumirlo. Pero el tema más importante es que nosotros tenemos que ir preventivamente haciendo pausas activas y movimiento, para todo, digamos, para poder preservar nuestras funciones más básicas, ¿no? Sí. Y además, hasta incluso las funciones genéticas. Uh-huh. Fíjate, hay personas que hacen ejercicio 1 hora al día, uh-huh. Intenso, uh-huh. Y se la pasan sentadas 8 horas. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues de nada les sirve. Obviamente se van a sentir muy orgullosos, pero finalmente si no le vuelven a dar información a ese músculo de que vuelvan a moverse cada 2 horas, de nada les va a servir. O sea, porque el músculo se atrofia más rápido de lo que tú crees. Entonces, si en la mañana hiciste una rutina de pesas maravillosa y pudiste presumir en el gimnasio que cargaste los
100 kilos en tu barra, pero a las 2 horas no puedes ni levantar el bote de basura porque estás todo sedentario, pues ¿en dónde estás reflejando lo que estás haciendo, no? Vaya, siempre va a ser muy bueno que hagan ejercicio, pero tienes que volver a moverte, tienes que volver a darle la información al músculo de que tiene que estar en movimiento. Entonces, justamente la pausa activa es como, oye, te recuerdo que aquí estoy, hicimos un ejercicio muy fuerte en la mañana, pero todavía sigo aquí, ya me cansé de estar sentado, ¿no? Párate, muévete, sube de escaleras. Para este tipo, por ejemplo, de personas que ya están acostumbradas a hacer rutinas de ejercicio todos los días, las pausas activas pueden ser más fuertes, pueden ser, como te decía, los tabatas, desde saltar la cuerda. Casi siempre a las 4 actividades de tabata se recomienda hacer una cardio, una fuerza, una cardio, una fuerza. Entonces puedes saltar en los 20 segundos o el minuto, porque hay tabatas de 1 minuto, con la cuerda, y la siguiente puedes hacer plancha, y la siguiente puedes hacer jogging, y la siguiente puedes cargar inclusive un garrafón. Exacto, un garrafón, ¿no? Y hacer un poco de fuerza con el garrafón. Entonces ya estás haciendo cardio, fuerza, okay. ¿no? Y tampoco es que vayas a sudar mucho por una rutina de No, y si sudas está bien, qué padre, ¿no? Porque además es una compensación del calor, claro. O sea, está bien, nada más vete preparado con tu ropa. Oye, a ver, dijiste algo que también quiero señalar. Dijiste fuerza, o sea, ejercicio de fuerza con peso combinado con aeróbico. Hay gente que solamente opina que necesitamos solamente el ejercicio de fuerza. No, porque tu condición física depende del ejercicio aeróbico. Ok, entonces, o solamente hacer aeróbico. No, tampoco. Tampoco. Porque no le ayudas a la masa muscular. O sea, tienen que ir de la mano. Entonces, por ejemplo, si tú calientas 15, 20 minutos trotando antes de hacer pesas, maravilloso, porque estás trabajando las dos cosas. O si un día haces funcional y otro haces pesas, también es muy bueno. O sea, es muy importante darle ambas informaciones a los grupos musculares. Oye, muy y importante. la gente que va al gimnasio, por ejemplo, ¿qué le recomiendas? Porque primero hacen pesas y después se van a correr. Debe es lo ser al recomendable? revés. ¿Qué es lo Debe recomendable? ser al revés. Sí, porque tú tienes que preparar al músculo para la actividad que vas a hacer a nivel de pesas, ¿no? Muchos piensan que el correr es ya como relajar lo que hiciste en pesas, pero más bien tienes que calentar. Ok, entonces primero te pones a correr unos 15, 20 minutos. O elíptica, si quieres. Y después te vas a hacer las pesas con todo gusto. Bueno, muy bien. A ver, entonces, lo que entiendo con toda esta información que nos has brindado es, y déjame hacer un resumen para saber si estamos en lo correcto. Sí. 1, necesitamos vencer al sedentarismo, que es el enemigo número uno, ¿no? O sea, ahí vamos bien. El sedentarismo lo vencemos teniendo actividad constante. Entonces, lo recomendable sería hacer 1 hora de ejercicio fusiva, y después cada 2 horas estar haciendo lo que denominamos pausas activas con 10 minutos. Hasta aquí vamos bien. Son 10 minutos cada 2 horas. Idealmente, sí. Y que puede ser desde sentado hasta que puede estar parado o tan intenso como tú lo quieras, dependiendo de tu edad, tus condiciones físicas y tu disposición en el trabajo o donde tú estés. Pero una persona arriba de 60 años, pues, evidente, fíjate qué triste, ¿eh? Trabajamos tantos años para los últimos dedicarnos solamente a estarnos cuidando de todo lo que desperdiciamos física y biológicamente, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves eso? Ay, muy triste. Sí. La verdad es que, pues yo pienso que desde muy chicos tenemos que tener presente que tenemos que llegar a esa edad lo mejor posible y lo más independientes. Y tristemente la gente piensa al revés, ¿no? Ya se me acercan los 60, ya me voy a jubilar, ya me voy a dedicar a estar en mi casa. No, pues todavía tienes fuerza, energía, condiciones mentales, como para hacer muchas más cosas, ¿no? Sí, la gente que se jubila se deprime. Totalmente. Pero es cuando más deberían dedicarse a ellos, ¿no? Sí. ¿Y tú qué les recomendarías? Busquen una actividad física que les guste, que les llame la atención y que puedan llevar a cabo para que realmente puedan mantener tanto la parte de la relación social, ¿no? Si pueden pertenecer a un club maravilloso, a un centro deportivo maravilloso, porque se forman grupos, ¿no? De personas de la tercera edad que nadan, que hacen yoga, que hacen pilates, entonces empiezan a hacer como esta interacción social que el mismo grupo te demanda y te atiende y entonces te sientes a gusto y lo vas haciendo, ¿no? Entonces, eso sería uno de mis primeros consejos, buscar un espacio, un grupo de personas con las que puedas convivir y hacer una actividad física. Está muy de moda la zumba también. Les encanta la zumba. Entonces, sí, bailar. Sí, Oye, sí. tai chi, yoga, Qigong. Qigong, ¿qué tal? También. No es
vaya, tiene su componente de contracción muscular que definitivamente tiene un efecto favorable, pero no es lo mismo que hacer algo de cardio o algo de pesas. Entonces siempre debe haber un complemento de una con la otra. Ok, entonces siempre. Bueno, pues oye, mi querida Matena, para nosotros es un gusto tenerte aquí. La plática ha sido muy entretenida. Gracias. Pero coméntanos, para tu cierre de este podcast, ¿cuál es el mensaje que quisieras dejar a la población? El mensaje más importante sería que la actividad física es lo más importante para tu salud, ahora y siempre. Busca hacerla. Ok, estate en movimiento. Uh-huh. Movimiento es salud. Exacto. Sedentarismo es enfermedad. Es enfermedad. Literalmente es una correlación directa, ¿no? Sí. Bueno, mi querida Matena, la verdad es que siempre ha sido un gusto. Quiero comentarles, Matena, cuando estábamos haciendo uno de los protocolos de investigación, porque nuestro objetivo es demostrar que el sistema nervioso se puede reparar, teníamos que tratar a niños con parálisis cerebral. Y la verdad es que la única que alzó la mano para poder decir yo al 100% lo que necesitan de mí fue ella. Y tengo muchísimo que agradecerte, porque gracias a eso pudimos tener más evidencia y llevar esto a otros niveles institucionales, como el Nacional de Rehabilitación, para que pudiéramos accesar a otro tipo de parámetros. Y eso es algo que siempre voy a llevar en mi corazón y quiero agradecértelo públicamente porque pues eres un ser humano extraordinario. Quien te conoce sabe de tu calidad y tu amor hacia tu profesión y hacia los niños, sobre todo los niños que tratas, que es muy importante. Y espero que tu trabajo siempre siga permeando socialmente así como hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos a todo el público que vio este episodio. Esperemos que la información que aquí se platicó, pues les sirva. Si algo puedes hacer por otras personas, también comparte la información, síguenos en todas nuestras redes, dale me gusta, comenta si es que quieres algún otro tipo de temas, porque también tenemos pendiente el platicar acerca de discapacidades, ¿no? Uh-huh. Cómo rehabilito discapacidades, es muy importante, y ya veremos qué otros temas van saliendo por ahí en este entorno. Y recuerden que esto para nada es una consulta, realmente estamos tratando de darles la información de valor más importante, más certera, más científica, con profesionales muy actualizados, que tienen todas las credenciales como para poder opinar sobre los diferentes temas. Así que, pues, escuchen, tomen nota, vayan, investiguen, que es siempre muy importante. O sea, no se queden con nada, nadie tiene la verdad absoluta. Pero si nosotros podemos servirles como guía, va a ser muy importante para que ustedes, si andan buscando algún tipo de respuesta, sepan por dónde allegarse. Entonces, muchísimas gracias. También agradezco a todo nuestro equipo de trabajo, a la Choza de los Pequeñines, por supuesto, a Matena, Valverde, y a ustedes, porque sin ustedes esto no podría ser. Estamos haciendo cada vez más comunidad con toda la gente que nos sigue en los diferentes medios, pero sobre todo ahora que hemos hecho este proyecto llamado NSS o Nutritional Support System, el podcast, pues tenemos cada vez más respuesta y nos pone muy contentos porque este contenido lo hacemos para todo el público que nos mira. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. Hasta luego. Este episodio es patrocinado por Metabolismo y Nutrición Integral, Alfa Enlesa, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos, te esperamos en el siguiente episodio y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.